Hola hola, bienvenidos a Novelas del Conejo. Recuerda, todos los derechos reservados pero la diversión es de todos. Si quieres más capítulos, deja tu poderoso like, comenta qué historia quieres ver después, y suscríbete, que eso me motiva un montón para seguir creando. Ahora sí, ponte cómodo porque la historia está por comenzar. Capítulo 141. La separación solo se considera perfecta después de una despedida. La estatua del ángel durmiente, de un blanco puro, ya había abierto los ojos. Mirando hacia la luz que caía al amanecer, lentamente reveló una sonrisa. Un pequeño globo alado con sangre fresca flotaba lentamente hasta la mano de Men Suisui. Men Suisui dijo que lo recordaba todo. Pero cómo deseaba Song Li poder hacerle olvidar aquel último día. Men Suisui no había vivido más allá de los 13 años, así que la primera vez que vio a Song Li, le dijo: Ali, has crecido mucho. Incluso su actual apariencia juvenil, a la edad de una estudiante universitaria, era algo que Song Li había imaginado. Pero la actual Men Suisui seguía sonriendo, sacando el último fragmento y colocándolo en el corazón de su yo de 13 años. Al ritmo del latido del corazón, los fragmentos desgarrados parecían una herida que sanaba por sí sola, convirtiéndose lentamente en pequeñas figuritas de papel completas. Igual que la pequeña figura que Men Suisui había dibujado a lápiz en la ilustración de la sección de la primavera de los melocotoneros en flor de su libro de texto. En el momento en que se completó el montaje, la escena ante todos cambió. La estatua de yeso entre las ruinas desapareció, siendo reemplazada por un paisaje más parecido al diagrama de la primavera de los duraznos pintado a mano por Lu Yu. Men Suisui sintió algo. Ya podemos irnos. Todos habían estado tensos durante mucho tiempo. En ese momento, finalmente dejaron escapar un largo suspiro de alivio. Por cierto, parece que falta uno de nosotros. Sí, Kim Eng-son no está aquí. Son Chang-sen recordó de repente. Todavía está en casa de la abuela, se me olvidó llamarlo. Todos sabían también que Kim Eng-son no corría ningún peligro mientras permanecía allí. Ese lugar era la única zona segura en esta primavera de flores de durazno. La pequeña Song Li ya había guardado la pistola que tenía en la mano y tomó la mano de la pequeña Men Suisui, de 13 años. Consideren que tienen suerte, voy a llevarla de vuelta para avisarle a mamá que está bien, y de paso puedo llamarle la atención por ustedes. Cuando estaba a punto de llevarse a la pequeña Men Suisui, se giró de nuevo y miró a Song Li. ¿No tienes nada que decirme? Por ejemplo, ¿qué debo tener en cuenta en el futuro, o cuáles serán los números ganadores de la lotería, o en qué debería invertir? Al menos deberías decirme en qué hospital te operaste y en cuál te trataron. Al oír esto, Song Li sonrió lentamente. Me gustaría pedirte un último favor. Song Li se paró frente a aquella puerta familiar, con la mano envuelta en una enredadera espinosa sosteniendo la llave, y lentamente abrió la puerta. La puerta se abrió y una voz familiar provino del interior. ¿Ha vuelto Xiao Li? Song Li controló su respiración y entró en la casa. En el instante en que entró en la casa, su estatura se acortó, transformándose en una joven limpia y hermosa vestida con un vestido blanco. El sonido de pasos que se acercaban provenía de la cocina. Song Li levantó la vista y sonrió ampliamente. Mamá, ya volví. Tras emerger, encontró su barca y siguió la ruta anterior, marcando el camino en cada recodo. Al llegar a la prefectura, fue a ver al gobernador y le contó lo sucedido. El gobernador envió inmediatamente a gente para que lo acompañara a buscar los lugares que había marcado, pero se perdieron y no pudieron encontrar el camino de nuevo. Liu Ziji de Nan'an, un noble erudito, oyó hablar de ello y planeó con entusiasmo ir. Antes de poder hacerlo, enfermó y murió. Desde entonces, nadie ha buscado ese camino. Sentada junto al arroyo donde revoloteaban los pétalos caídos, Men Suisui recitó el poema verso a verso. Todo su cuerpo resplandecía, pero el contorno de su cuerpo se volvía cada vez más borroso, y los colores de su cuerpo se desvanecían gradualmente, como si estuviera a punto de convertirse en una bola de luz y disiparse en esta primavera de flores de durazno. O se podría decir que se quedaría aquí para siempre. Creo que Liu Ziji debe haber encontrado la primavera de los duraznos en su corazón, y allí, seguramente vivirá la vida que tanto ha deseado. Y yo también he encontrado la primavera de las flores de durazno en mi corazón. La mirada de Men Suisui, mientras admiraba el paisaje, volvió lentamente a posarse en Song Li.
Ali, ahora tienes muchos buenos amigos, tu enfermedad está curada y tienes un pequeño y adorable Chang'e. Espero que puedas salir de las sombras de tu pasado y vivir bien el presente. Sin duda, tendrás una vida plena, porque en mi corazón eres la mejor persona del mundo, el sol más radiante. Si existen inmortales en este mundo, y si pueden escuchar mis plegarias, deseo transmitirles todas mis bendiciones. No puedo acompañarte más, pero en tu futuro encontrarás gente y cosas más hermosas. Ya no tienes que preocuparte por mí, porque voy a vivir en la primavera de los duraznos en flor. Son Li observó la sonrisa en su rostro, con la nariz pica y los ojos humedecidos. ¿Por qué dices estas cosas de repente? Incluso mientras preguntaba, Son Li podía ver cómo su cuerpo se convertía en puntos de luz, y ya no podía tocarla. Men Sui, que estaba frente a ella, de repente se puso seria. Pensé que nos volveríamos a ver pronto, así que no me despedí como es debido ese día. Si lo hubiera sabido de antemano, sin duda no habría pospuesto la despedida hasta hoy. La separación solo se considera perfecta después de una despedida. Eso es todo, Ali. Me alegra mucho haberte visto crecer. Men Sui sonrió y la saludó con la mano. Su cuerpo, habiendo perdido por completo el último vestigio de color, se convirtió en brillantes puntos de luz y se dispersó como pétalos. Junto con Men Sui, el arroyo que tenían delante se disipó, y muchos de los densos melocotoneros también desaparecieron. La escena que tenían ante sí se transformó en el huerto de duraznos de la familia Lu. Junto a Song Li, apareció un diagrama de la primavera de los duraznos en flor. En el bosque de duraznos bellamente pintado, la chica raíz del espíritu de la luz, vestida de rosa durazno, estaba de pie junto al arroyo con pétalos cayendo, sus ojos se arrugaron mientras saludaba a la persona que estaba fuera del cuadro, ¿a quien debo matar para sacrificarlo a la bandera? Una sombra negra recorría abiertamente la capital. Ya tenía un objetivo al que asesinar, y mientras se dirigía hacia allí, vio inadvertidamente los exquisitos vestidos recién expuestos en el pabellón de vestimentas inmortales de Yuanbao. Como si estuviera poseída, la sombra se detuvo y se escabulló en un callejón vacío cercano. Un instante después, un apuesto joven salió del callejón y entró tímidamente en el pabellón de vestimentas inmortales de Yuanbao, especializado en vestimentas inmortales para mujeres. Joven amigo, ¿vienes a comprar túnicas de Dharma para tu compañero Dao? El entusiasta empleado del gremio de comerciantes Yuanbao le dio la bienvenida. Las orejas de Jian Daochen se pusieron rojas. ¿Qué compañero Dao? No es un compañero Dao. Oh, el empleado tenía una expresión que decía lo entiendo. ¿Todavía no la has conquistado? Entonces necesitas comprar nuestras hermosas túnicas de Dharma como regalo para conquistarla aún más. Joven amigo, déjame decirte que la ropa que fabrica nuestro pabellón de vestimentas inmortales Yuanbao es una marca famosa en el mundo de las túnicas de Dharma. No solo son prácticas y de alta calidad, sino que también te hacen lucir muy bien. A todas las chicas les gusta nuestra ropa. Si le regalas nuestra ropa, te garantizo que la conquistarás. ¿Qué quieres decir con perseguir? ¿Quién dijo que la estoy persiguiendo? El rostro de Jian Daochen se sonrojó y se sintió extremadamente avergonzado. Hago esto para agradecerle a mi salvadora, ella me salvó la vida. El empleado hizo un gesto de desdén con la mano. Lo entiendo, lo entiendo. Entonces, joven amigo, ¿qué tipo de prenda inmortal desea comprar? ¿Cuál es la complexión aproximada de su salvadora y tiene alguna preferencia particularmente evidente? El empleado formuló una larga serie de preguntas. Jian Daochen estaba confundido mientras pensaba, y finalmente decidió. Quiero algo hermoso, lo más hermoso que haya aquí. Capítulo 142. Estás buscando a alguien que no existe. Finalmente, Jian Daochen se encontraba en la entrada del pabellón de vestimentas inmortales Yuanbao, sosteniendo una gran pila de vestimentas inmortales empaquetadas. Al tocar su anillo de almacenamiento, descubrió que la montaña de piedras espirituales en su interior se había reducido a la mitad, y su corazón se hizo pedazos. Este sitio es una estafa. Por primera vez, se dio cuenta de que los cultivadores del camino recto eran incluso más desvergonzados que ellos, los cultivadores demoníacos. Este pabellón de vestimentas inmortales Yuanbao era una guarida de derroche de dinero, un pozo sin fondo.
Sin embargo, aunque esas prendas inmortales eran caras, él realmente quería comprarlas. Meng Suisui sin duda se vería bien con ellas. Tras guardar las vestiduras inmortales, regresó al callejón, se transformó en una sombra oscura y se dirigió de nuevo hacia la residencia de la familia Lu. Mientras esos cultivadores sueltos no prestaban atención, él le entregaría estas cosas a Meng Suisui. Después de emerger del reino de la pintura, Song Li se había quedado sola. Durante ese tiempo, había ido a ver a Luna sin sombra una vez, llevando el diagrama de la primavera de la flor de durazno para preguntarle al respecto, solo para concluir una vez más que una pintura solo podía generar un reino de pintura una vez. Los sabios del Dao confuciano tuvieron una gran visión de futuro en este sentido. Esta restricción única a veces puede parecer fría e insensible, pero también impidió que los cultivadores del Dao se obsesionaran con la belleza del reino de la pintura y la usaran repetidamente para engañarse a sí mismos. Después de eso, Song Li les dijo a todos que iba a descansar, pero en realidad tenía intención de salir. Su prisa por abandonar el mundo de la pintura seguía siendo por el bien de la vida de aquel funcionario. Song Li nunca esperó que Jian Daochen no hubiera ido a matar a nadie, porque ella percibió su fuerza vital en la pared del patio exterior de la familia Lu. En ese instante, Jian Daochen se había transformado en la sombra de un árbol que permanecía en la pared. Al ver a Song Li acercarse, se quedó inmóvil, temiendo ser descubierto. Después de todo, había hecho un voto al demonio del corazón y no podía tomar medidas contra Song Li. Inesperadamente, Song Li se quedó allí parada y no se movió, con la mirada fija en ese punto como si lo hubiera descubierto. No lo creía. Su técnica de disfraz era formidable. Sal. Sé lo del voto del demonio del corazón, pero ¿qué sigues haciendo aquí?, dijo Song Li directamente. Jian Daochen apareció con la frente perlada de sudor. ¿Cómo me encontraste esta vez? Olí un aura maligna. Jian Daochen tenía una expresión de «¿me tomas por tonto?». La mirada de Song Li lo escrutaba. En el libro original, Jian Daochen siempre aparecía en forma de sombra oscura. Según sus propias palabras, fusionarse verdaderamente con la oscuridad era la gloria suprema de un cultivador de la raíz del espíritu oscuro, por lo que, sin importar la ocasión, jamás reveló su forma humana. Pero ahora, Jian Daochen había aparecido en forma humana. ¿Qué estaba pasando? ¿Se había dado cuenta por fin de que era bastante guapo? No quiero tener demasiado contacto con ustedes, cultivadores del camino recto. Estoy aquí para encontrar a Meng Suisui, dijo Jian Daochen directamente. Pensó que debían saber que jamás había puesto una mano encima de Meng Suisui e incluso había jurado lealtad ante ella. Además, este era el territorio de los cultivadores del camino justo, así que no deberían ser demasiado irracionales. Como cultivador demoníaco, en realidad empezó a esperar que el cultivador del Dao que tenía delante fuera razonable. No la volverás a ver, dijo Song Li sin rodeos. ¿Qué quieres decir? La expresión de Jian Daochen cambió, y desenvainó frías cuchillas de ambas manos. ¿Qué le hiciste? Al ver su reacción tan exagerada, Song Li lo encontró extraño. ¿De verdad crees que yo lastimaría a Suisui? Tras una pausa, Song Li continuó. Olvídala. Para empezar, nunca fue una persona real. ¿Qué demonios quieres decir? Explícamelo. Al instante siguiente, una fría hoja se posó en el cuello de Song Li, y una furia asesina brotó de Jian Daochen. De lo contrario, ni se te ocurra dar un solo paso fuera de esta puerta. Song Li bajó la mirada para observar la amenazante hoja que le cruzaba el cuello, sabiendo que no le cortaría ni un solo mechón de pelo. Esto era algo que Meng Suisui había conseguido para ella. Y la actuación de este cultivador demoníaco, que se volvería infame en el futuro, resultaba bastante intrigante en ese momento. Quizás Meng Suisui quería reformar a este cultivador demoníaco, y aunque Song Li no creía que pudiera ser reformado, no iba a menospreciar los resultados de los esfuerzos de Meng Suisui. Sacrificar vidas por la bandera, te aconsejo que abandones esa idea. Nunca antes habías dañado a gente inocente, pero una vez que empieces a matar esta vez, no habrá vuelta atrás. No intentaré convencerte como lo hizo Suisui. Solo puedo decirte que, sin importar la forma que adoptes, puedo encontrarte. Mientras esté vivo, sin duda seré el mayor enemigo de la magia del sistema de las sombras.
Ya perdiste la mejor oportunidad para enfrentarte a mí y juraste un voto demoníaco del corazón. Jian Daochen, si continúas siendo un cultivador demoníaco, terminarás en el camino de la muerte. No te pregunté sobre eso. Exclamó Jian Daochen con los ojos inyectados en sangre mientras miraba fijamente. Dime dónde está Meng Suisui. Son Li respiró hondo. ¿Qué le pasa a este hombre? Yo le hablo del futuro, y él me habla de Meng Suisui. Meng Suisui, la chica raíz del espíritu de la luz, era solo una creación ficticia mía, dijo Song Li sin más remedio que explicar. Bajo la mirada atónita de Jian Daochen, Song Li desplegó lentamente el diagrama de la flor de durazno en primavera. Jian Daochen lo vio. La chica de la raíz del espíritu de la luz, vestida con ropa de color rosa melocotón y saludando en el pergamino, se parecía exactamente a Meng Suisui. De repente, recordó cada detalle de su tiempo con Meng Suisui. Su extraño estilo de lucha, cómo podía curarse a sí misma incluso después de ser herida por un resentimiento tan poderoso, y una sola palabra que había pasado por alto en su discurso. Dijo que la prenda era algo que Song le había pintado para ella. ¿Por qué pintado? Aunque no se atrevía a creer los hechos que oía, cada detalle anterior confirmaba el presente. Estás buscando a alguien que no existe, así que, naturalmente, no puedes encontrarla, dijo Song Li. Pero ella tenía sus propias ideas y contaba muchas historias interesantes. Jian Daochen intentó argumentar, pero su voz era tan débil que ni siquiera él mismo podía oírla. Song Li no respondió y se preparó para guardar el diagrama de la primavera de la flor de durazno, pero al momento siguiente, Jian Daochen se lo arrebató. Song Li se sobresaltó. Devuélvemelo. Jian Daochen guardó inmediatamente el diagrama de la primavera de la flor de durazno en su anillo de almacenamiento, retiró la espada del cuello de Song Li y dijo con frialdad. Los cultivadores del camino justo son los más astutos. No lo creeré. Quizás esto sea solo una artimaña para confundirme. Déjame decirte que la encontraré. No importa qué habilidades tengas, si quiero encontrar a alguien, nadie podrá detenerme. Al instante siguiente, su figura parpadeó y se desvaneció. Song Li sintió que su fuerza vital se aferraba al suelo como una serpiente nadando, escapando a una velocidad vertiginosa. Song Li apretó los puños. Salió de todos modos y llegó a las afueras de la residencia del funcionario. Tras esperar un buen rato sin percibir la presencia de Jian Daochen, empezó a pensar que, aunque no tenía muchas esperanzas, era posible que Jian Daochen hubiera escuchado un par de palabras y hubiera renunciado a la idea de sacrificar vidas por la bandera. Pero ya que estaba fuera de casa, de camino de vuelta, Song Li hizo un desvío a la oficina del gobierno para denunciar un delito. Los empleados de la oficina del gobierno tenían papel y pinceles para tomar notas y lo confirmaron repetidamente con Song Li. Dices que quieres denunciar un robo, y el ladrón es ese cultivador demoníaco de la raíz del espíritu oscuro de la secta Wangxian. La persona en cuestión, la señorita Song, asintió con expresión firme. El alguacil, incrédulo, volvió a preguntar. ¿Está diciendo que le robó un cuadro? La señorita Song asintió de nuevo. Disculpa, y esto puede sonar un poco atrevido, pero aún quiero preguntar. Ese cultivador demoníaco de la raíz del espíritu oscuro es agresivo y anteriormente amenazó con matar a cualquiera que viera. Sigues vivo y bien. ¿Estás seguro de que el que encontraste era ese cultivador demoníaco de la secta Wangxian? La señorita Song se puso de pie. Olvídalo, iré a la secta Wenfa a denunciar el crimen. El alguacil tomó una decisión de inmediato. Presente la denuncia. Preséntela ahora mismo. Este incidente es demasiado grave. Lo que más temía la oficina del gobierno era que la secta Wenfa tuviera mejor reputación que ellos. Si ni siquiera podían lograr esta pequeña hazaña, Su Majestad el Emperador Qian se enfurecería. Capítulo 143. Encontrando los ingredientes. Al salir de la oficina del gobierno, Song Li recibió un mensaje de Luyan a través del token de diente de bestia. La buscaba y le decía que quería salir a investigar basándose en la información que Jian Daochen había dejado atrás sobre las fortalezas. Si de verdad descubrían una fortaleza de un culto demoníaco, sería un gran logro para ellos. Song Li contrastó la información con él y luego se reunió con Luyan y Xiao Yunan en la puerta de la ciudad. El pabellón Bisui, a las afueras de la capital, no parece estar lejos.
Estos cultivadores demoníacos son realmente osados, estableciendo una fortaleza justo en las puertas de la capital. Luyan avanzó a grandes zancadas, su aura sugería que estaba listo para golpear a alguien. Pero después de llegar al pabellón Bisui, no pudieron encontrar ninguna pista sobre la fortaleza del culto demoníaco. Los dos esperaban que Song Li pudiera encontrarla a través de la fuerza vital, pero Song Li explicó que, si bien la gente común rara vez notaba la necesidad de ocultar su fuerza vital, como lugares de oficinas a largo plazo, las sectas y escuelas más cautelosas establecían formaciones u objetos espirituales que aislaban completamente la fuerza vital. Debido a esto, la técnica de longevidad del emperador azul de Song Li resultó ineficaz, y ella solo pudo buscar con la mirada. Pero no tuvieron que buscar mucho antes de ver una figura regordeta salir de entre los arbustos. Song Li fue la primera en darse cuenta. Se sorprendió un poco al ver al recién llegado. «Maestro Ma, ¿qué hace usted aquí?» Cuando Ma Maoxue salió de entre los arbustos, él se sacudía el polvo de la ropa. Al oír su voz, levantó la vista y sonrió cálidamente. «Oh, son ustedes tres. ¿Todo va bien con la visita al maestro Ji?» La tía Liu me envió a la capital a buscar algunos ingredientes. Este era el maestro Ma, un chef espiritual del pabellón de los 5 sabores, conocido como el príncipe autoritario. Le encantaba añadir chiles a sus platos y nunca escuchaba las quejas de los clientes. Precisamente esa actitud autoritaria hacía que los clientes lo amaran y lo odiaran a la vez. Comer su comida era como abrir una caja misteriosa. Cuando estaba de mal humor, sus platos eran exquisiteces inigualables, pero cuando estaba de buen humor, los clientes debían estar preparados para un picante que los llevaría al cielo. Buscando ingredientes, Luyan señaló sorprendido la bolsa de tela que el maestro Ma llevaba colgada al hombro. La sangre aún goteaba de la bolsa, y por lo que él sabía, no había ningún lugar cercano donde cazar bestias salvajes. ¿De verdad estás buscando ingredientes? Ah, ¿te refieres a esto? Ma Maoxue miró la bolsa de tela aún manchada de sangre humana y dijo con impotencia. ¿No oí que el libro de Little Song se había publicado en la capital? Sin duda tengo que apoyar el negocio familiar. Así que, incluso antes de llegar a la capital, compré muchos ejemplares. Mientras hablaba, Ma Maoxue incluso sacó varias copias de un libro que decía que uno debe trabajar hasta la muerte incluso cuando lidera un equipo para demostrarlo. Estaba sentado en un taburete de piedra leyendo cuando, de repente, aparecieron varias personas que me dijeron que estaba leyendo material inapropiado y que querían llevarme a su fortaleza para crítica y educación. Al oír esto, Song Li no pudo evitar frotarse la cabeza dolorida. Parecía saber quién era la persona que se hacía llamar el salvador de la pluma y que había escrito: «Tendrás que trabajar hasta la muerte si no sabes liderar un equipo». Pensar que dirían que el libro de nuestra pequeña canción es material inapropiado. Desde luego, no podía tolerarlo cuando me topé con él. Así que fui con ellos a su fortaleza subterránea, que está muy cerca. Y adivina qué. La fortaleza estaba habitada por un nido de cultivadores demoníacos, continuó Song Li. Exacto. Ma Maoxue asintió y luego negó con la cabeza con un suspiro. ¡Qué mala suerte! Que algo así ocurra antes incluso de llegar a la capital. No me quedó más remedio que aniquilar su fortaleza. Luyan y Xiao Yunan estaban conmocionados. El maestro Ma había aniquilado él solito una fortaleza de un culto demoníaco. Pero Song Li, que había trabajado en la cocina del pabellón de los 5 sabores, no se sorprendió en absoluto. Frotándose la frente, volvió a mirar las manchas de sangre en la bolsa de tela del maestro Ma. ¿Los mataste a todos? Song Li reflexionó sobre los detalles que Jian Daochen le había contado acerca de los bastiones. Sus métodos eran muy similares a los de un esquema piramidal. Calculó que muchos de sus seguidores probablemente eran plebeyos engañados para unirse. Dado que este lugar estaba cerca de la capital, no habían tenido la oportunidad de cometer actos verdaderamente atroces. Quizás aún podrían salvarse con una reforma profunda a través del trabajo. No, Ma Maoxue se quitó la bolsa de tela y se sacudió la sangre. La sangre humana no salpicó por todas partes, sino que desapareció en un abrir y cerrar de ojos. Me encargué de los altos mandos, aunque un líder de un culto demoníaco escapó.
Vi que había bastantes don nadie en la etapa de refinamiento de Qi, y no eran muy leales a la secta Wangxian, así que los encerré allí y les hice memorizar el libro que escribiste, tu pequeña canción. Solo podrán salir cuando puedan recitarlo entero. El cuerpo de Luyan tembló de miedo. ¡Qué castigo tan cruel! Luyan no podía imaginar si, de no poder memorizar todo el libro en vida, sería encerrado para siempre en ese lúgubre lugar subterráneo lleno de cadáveres de cultivadores demoníacos. En fin, está oscureciendo. Necesito darme prisa para llegar a la capital. Mejor temprano que tarde, comentó Mama Oxue. Son Li no pudo evitar preguntar, ¿dónde vas a encontrar los ingredientes esta vez? El gremio de comerciantes de Yuanbao. Al oír esto, a Luyan se le erizó el vello de repente. En voz baja le preguntó a Son Li. Son Li, ¿es encontrar ingredientes lo que yo pienso? Por supuesto que no. Son Li miró a Luyan con una mirada sorprendida. Después de haber estado tanto tiempo en el pabellón de los 5 sabores, ¿de verdad Luyan no se había dado cuenta? Hoy, el maestro Liu salió en busca de ingredientes, y un gran grupo de cultivadores demoníacos murió repentinamente en cierto condado. Mañana, el maestro Wang sale en busca de ingredientes, y un espía del reino demoníaco que se había infiltrado en el Gran Gan muere repentinamente. ¿De verdad creía que esto era una búsqueda normal de ingredientes? Luyan también pensó vagamente en estas cosas, y su corazón dio un vuelco. De ninguna manera, de ninguna manera. La alianza dispersa no estaría haciendo nada contra el gremio mercantil Yuanbao de su familia, ¿verdad? Al verlo tan nervioso, Son Li se compadeció de su inteligencia y le explicó. ¿No te has dado cuenta de que muchos líderes de alto rango de diversas sectas y escuelas han llegado a la capital últimamente? Aunque no he visto a nadie de las 5 grandes sectas inmortales, sospecho que los ancianos y primeros puestos de las 5 grandes sectas inmortales llevan mucho tiempo en la capital. En cuanto al motivo de su visita, tal vez estén negociando con el gremio mercantil Yuanbao. En cuanto a por qué Son Li pensó en esas cosas, fue porque casualmente se alojaba en la habitación de Lu Yu en la casa de la familia Lu. Había algunos asuntos que él había resuelto recientemente allí, así que no fue difícil adivinarlo. Además, en ese momento, estaba claramente escrito en el libro original. Han aparecido unas ruinas antiguas de gran tamaño. Al mismo tiempo, esta fue también la primera aparición del protagonista masculino original, Kumu You, descrito como excepcionalmente malvado y arrogante. En ese momento, las sectas y escuelas reunidas en la capital debían estar discutiendo la posibilidad de entrar en estas ruinas antiguas de gran tamaño. Buscaban al gremio mercantil Yuanbao porque éste había extraído tesoros secretos de las ruinas. Los tesoros útiles para las organizaciones se conservarían, mientras que aquellos que fueran inútiles o de poca utilidad tendrían que ser adquiridos por el gremio mercantil Yuanbao. Sin embargo, Son Li recordó que en el libro original, nadie de la Alianza Dispersa participó en esta reunión, y ningún cultivador de la Alianza Dispersa participó en la exploración de las extensas ruinas antiguas. La gran cantidad de recursos extraídos de ellas fueron repartidos entre las sectas inmortales y algunas escuelas poderosas. Los cultivadores independientes solo pudieron entrar después de que estas potencias hubieran saqueado por completo las ruinas antiguas y éstas se hubieran convertido en ruinas abiertas con escasos recursos. En pocas palabras, la secta inmortal se comió la carne, la secta bebió la sopa y los cultivadores libres lavaron los platos. Capítulo 144. Ruinas antiguas a gran escala. El día en que la Alianza Dispersa muera de hambre está a la vuelta de la esquina. Sin embargo, ahora las cosas son diferentes. El maestro Ma vino a la capital por orden de la tía Liu. La única razón que Son Li pudo imaginar fue el gremio de comerciantes Yuanbao. Debido a que Luyan eligió la Alianza Dispersa, el favoritismo del gremio mercantil Yuanbao hacia ellos quedó patente durante el Festival de Cometas de este año. Además, se ocultó intencionadamente la noticia de estas ruinas antiguas de gran envergadura. Sin un aviso de alguien bien informado, para cuando la Alianza Dispersa reaccionara, solo les quedaría lamentar las consecuencias. Tras haberle preguntado al maestro Ma, quien también mencionó al gremio mercantil Yuanbao sin nombrar a otras fuerzas, Son Li estaba seguro de que la persona que notificó a la Alianza Dispersa para que enviara a alguien era Lu Yu. Así que el maestro Ma también está aquí para hablar de negocios con el gremio de comerciantes Yuanbao esta vez.
Preguntó Luyan de nuevo. Son Li asintió. Probablemente. De hecho, ella sentía que el conflicto era inevitable. Al fin y al cabo, en el libro original, estas sectas y facciones acordaron tácitamente excluir a la Alianza Dispersa. Claramente, la Alianza Dispersa ahora pretendía luchar por una parte. En una situación donde cada nuevo bando significaba una porción menor del pastel para todos los demás, la aparición de la Alianza Dispersa los convertiría en un enemigo común. Por eso la tía Liu había enviado al testarudo y difícil de tratar maestro Ma. Volvamos, pensó Song Li por un momento. Nos quedaremos en la capital unos días más y luego partiremos con el maestro Ma. Cuando Luna Sin Sombra y los demás abandonaron la casa de la familia Lu, solo tenían una cosa en mente. Es decir, habían elegido mal a sus amigos. No es que Lu Yu fuera malo en sí mismo, sino que tenía un hermano menor problemático. Esta vez, su viaje al aterrador manantial de la flor de durazno se debió en gran parte a los esfuerzos de ese chico. Ante el intento de Lu Yu de retenerlos, Luna Sin Sombra y los demás, uno tras otro, expresaron que debía ocuparse de sus asuntos y que se volverían a encontrar si el destino lo permitía. Lu Yu no tuvo más remedio que dejarlos marchar. Fue una suerte. Las discusiones entre los cultivadores reunidos en la capital sobre las ruinas antiguas a gran escala deberían haber llegado a la siguiente etapa. Poco después, alguien del gremio de comerciantes Yuanbao llegó para informar que las personas enviadas por la Alianza Dispersa habían llegado a la capital. Tras recibirlas, las llevaron a la posada del gremio de comerciantes Yuanbao. Un gran gremio de comerciantes de Yuanbao. La posada de la capital llevaba varios días cerrada. En su interior se alojaban miembros de alto rango de diversas sectas, algunos recién llegados y otros que llevaban allí muchos días. Este lugar había sido habilitado específicamente para que discutieran asuntos relacionados con las ruinas antiguas. Todo comenzó en la víspera del Festival de las Cometas, cuando el gremio mercantil Yuanbao adquirió un conjunto de objetos espirituales antiguos en la frontera entre el continente central y la secta Wangxian del Mar del Este. Tras su evaluación, se confirmó que se trataba de reliquias dejadas por un clan otrora poderoso de la antigüedad tras su caída. El gremio mercantil Yuanbao envió cultivadores profesionales a explorar ese mismo día, y entonces surgieron las noticias de que estas ruinas antiguas de gran envergadura estaban saliendo a la luz. Los recursos que se escondían en las ruinas antiguas eran tentadores. Al ser los primeros en descubrirlos, el gremio mercantil Yuanbao contaba con la ventaja del momento y la ubicación. Mientras enviaran gente a explorar en secreto, grandes cantidades de objetos espirituales llegarían a sus bolsillos. Pero Lu Yu era un hombre de negocios muy sensato. El asunto de las ruinas antiguas no podía ocultarse por mucho tiempo. Si lo hacían, la secta inmortal seguramente descubriría que lo estaban guardando todo para sí mismos y boicotearían colectivamente al gremio mercantil Yuanbao, o incluso, de forma más drástica, exigirían directamente los tesoros secretos de las ruinas. Todas estas eran posibilidades. Lu Yu no tenía por qué ofender a las 5 grandes sectas inmortales. Además, si de repente adquirían muchos tesoros secretos de gran valor, el gremio mercantil Yuanbao tendría que pagar un impuesto enorme a la corte imperial de Gran Qian. Al final, las ganancias podrían ser mucho menores que las que podrían obtener mediante subastas tras adquirir los tesoros. Por lo tanto, notificó de inmediato a diversas fuerzas sobre la aparición de las ruinas antiguas. Como descubridor de las ruinas, el gremio mercantil Yuanbao ahora gozaba de gran influencia. Miembros de las 5 grandes sectas inmortales llegaron a la capital durante el Festival de las Cometas. En ese momento, Lu Yu aún se encontraba en la prefectura de Fengzhen, supervisando el progreso de aprendizaje de su hermano menor en la Alianza Dispersa durante los últimos meses. No esperaba que en este lugar, el cultivo de Luyan no solo no se hubiera retrasado, sino que su espíritu y energía también hubieran mejorado. En su apresurado regreso a la capital, se enteró de los recientes movimientos de las 5 sectas por medio del encargado interino. Querían unir y repartirse el tesoro escondido en las ruinas. Dicho sin rodeos, querían silenciar la noticia y explorar en secreto, sin dar oportunidad a ninguna secta ajena a las 5 ni a las fuerzas de la Alianza Dispersa. Lu Yu ya lo había previsto.
Entonces, la gente de las 5 grandes sectas inmortales que llegó a la capital descubrió que varios miembros de alto nivel de sectas de grado superior ya estaban en la posada. Como no podían mantenerlo en secreto, estas personas comenzaron a discutir unánimemente cómo evitar que la Alianza Dispersa compartiera las ruinas. Cabe destacar que la población de la Alianza Dispersa en el mundo del cultivo era enorme. En tan solo 10 años, el número de cultivadores libres que se habían unido a la Alianza Dispersa ya superaba el total de las 5 grandes sectas inmortales. Estaban dispersos por todo el mundo del cultivo. En cuanto el taoísta Xingyu enviaba un mensaje, una multitud de cultivadores libres acudía inmediatamente a la prefectura de Fengchen. Entre ellos, naturalmente, había algunos genios excepcionales, pero la mayoría eran cultivadores del Dao comunes y corrientes, de nivel mediocre. Sin importar la cantidad de recursos que llegaran a la Alianza Dispersa, todos se enfrentarían a la misma crisis de distribución insuficiente. Y creían que si los recursos caían en manos de esa gente mediocre, solo se desperdiciarían. Las personas sabias optarían por destinar el 90% de sus recursos a esos genios. Esta era la ley eterna del mundo del cultivo, donde los fuertes eran venerados. Así que cuando propusieron excluir a la Alianza Dispersa, nadie se opuso y ni siquiera sintieron culpa alguna. Mama Oxue entró en la posada bajo una presión inmensa. En un instante, innumerables sentidos divinos impotentes cayeron sobre él. Cuando vieron el símbolo del diente de bestia que había colgado deliberadamente de su cintura, una sensación de asfixia extremadamente aterradora llenó la posada. Un empleado experimentado del gremio de comerciantes Yuanbao sonrió y colocó una placa de habitación en la mano de Mama Oxue. Habitación número 1 de rango tierra, en el extremo derecho del tercer piso. Las habitaciones de rango celestial en el cuarto piso eran territorio de las 5 grandes sectas inmortales, mientras que las habitaciones de rango terrenal eran para las sectas de grado superior. Con la habitación 1 a la cabeza, este arreglo del gremio mercantil Yuanbao aseguraba que las diversas fuerzas no atacaran a la Alianza Dispersa al mismo tiempo, y también le otorgaba a la Alianza Dispersa un gran prestigio. Mama Oxue también lo aceptó con una risita y preguntó como si no hubiera nadie más presente. El viaje fue apresurado y no he comido en varios días. ¿Dónde está la cocina? Iré a prepararme un plato de fideos. El empleado veterano sabía que aquel hombre era un chef especializado en bebidas alcohólicas, así que no se ofreció a prepararlas y enviárselas. En cambio, lo condujo amablemente a la cocina trasera. Cuando Mama Oxue salió con un tazón de fideos humeantes, el vestíbulo ya estaba lleno de gente, cada uno con un nivel de cultivo insondable. Originalmente estaban conversando sobre algo, pero en el momento en que Mama Oxue apareció, el vestíbulo quedó sumido en un extraño silencio. Todas las miradas se dirigieron hacia Mama Oxue, expresando hostilidad de forma sutil o abierta. Solo los miembros de alto rango de la secta Ganfan miraban el tazón de fideos que Mama Oxue sostenía en la mano. Oh, vaya, cuánta gente. No saliste durante el día, así que pensé que no habría muchos. Mama Oxue avanzó alegremente y se sentó en una mesa donde estaban sentados 2 cultivadores corporales, sosteniendo sus fideos. Estos 2 cultivadores corporales eran personas enviadas por la secta Ganfan. El aroma de los fideos los mareó y distrajo. Sospecharon, con razón, que Mama Oxue lo hacía a propósito. Si estás escuchando esto en otro canal que no sea Novelas del Conejo, por favor repórtalo. Recuerda que este contenido solo lo encuentras aquí, así que apoya al canal y disfruta de las historias con nosotros. Capítulo 145. Ramen igual mercancías peligrosas. Era Nie Gaoyan, el cultivador de la espada. El anciano enviado por la secta Changming habló primero, pero no se dirigió a Mama Oxue, sino al veterano empleado del gremio de comerciantes Yuanbao que estaba cerca. Joven maestro Lu, seguramente no se habrá equivocado al traer a alguien que no debía. ¿O es que a esta posada le falta un cocinero y por eso invitó específicamente a alguien del pabellón de los 5 sabores para que se encargara del fuego y cocinara? Todos aquí son personas de profundo cultivo. ¿Qué necesidad tenemos de comida para mortales? Agradecemos las buenas intenciones del joven maestro Lu, pero por favor, que este cocinero espiritual se retire. El veterano empleado respondió con una sonrisa serena.
soy el representante enviado por la Alianza Dispersa para hablar con todos ustedes, maestros inmortales, sobre la posibilidad de entrar en las ruinas antiguas. La sonrisa de Nie Gaoyang se tornó fría. ¿Alianza Dispersa? No lo entiendo. Los cultivadores errantes son solo cultivadores errantes. ¿Desde cuando una alianza dispersa es digna de mención? No es más que una bandera enarbolada por un anciano renegado de nuestra secta Changmin tras huir montaña abajo. En el fondo, sigue siendo un traidor. ¿Acaso una organización fundada por un traidor puede ser reconocida como tal? Mama Oxue continuó comiendo sus fideos, con la misma sonrisa en el rostro. Oh, la secta Changmin es realmente impresionante. La secta Changmin alardea. La secta Changmin es altiva y poderosa. Pero la solicitud de nuestra alianza dispersa para su establecimiento nunca fue presentada a sus 5 grandes sectas inmortales. La alianza dispersa fue aprobada con el sello de Su Majestad el Emperador Qian. El Emperador Qian ya ha reconocido nuestra existencia. ¿Acaso su secta Changmin planea ir en contra de la dinastía Da Qian? El rostro de Nie Gaoyang se puso verde al instante. Las puertas selladas de la posada se abrieron una vez más, y un cultivador confuciano, el joven amo, vestido con túnicas color ti, entró lentamente, con la voz tan suave como siempre. ¿Por qué está tan frío el ambiente? Esto no se parece en nada a las acaloradas discusiones que mantuvieron hace unos días. Todas las miradas se dirigieron hacia Lu Yu. Nie Gaoyang incluso le lanzó una mirada fulminante. ¿Acaso este joven no le estaba preguntando algo cuya respuesta ya conocía? Si a todos les preocupa la alianza dispersa, entonces este joven debe explicarles, dijo Lu Yu con una leve sonrisa. Hace tiempo mencioné que las ruinas antiguas notificarían a todas las organizaciones de cultivadores del Dao. El criterio para este juicio es contar con la aprobación personal de Su Majestad el Emperador Qian. Es perfectamente razonable que la alianza dispersa esté aquí. Supongo que ninguno de ustedes cuestionará el juicio del Emperador Qian, ¿verdad? Joven maestro Lu, ¿sabe cuántas personas hay en la alianza dispersa? La mayoría son mediocres con raíces de 5 espíritus o raíces espirituales mixtas. Los tesoros espirituales de las ruinas antiguas ni siquiera alcanzan para cultivar genios con raíces de espíritu único o raíces de espíritu dual. ¿Acaso semejante desperdicio no sería motivo de luto para los ancestros inmortales? Comentó alguien con vehemencia. Lu Yu continuó sonriendo cordialmente. Señor mayor, eso no parece preocupar a nuestro gremio mercantil Yuanbao. Este joven solo desea hacer algunos negocios. Hacer negocios requiere integridad. Si hablamos de todas las organizaciones de cultivadores del Dao, no podemos dejar ninguna fuera. De lo contrario, estaríamos arruinando la reputación del gremio mercantil Yuanbao. Mama Oxue también intervino alegremente. Nuestra alianza dispersa también es muy confiable. Dijimos que vendríamos, así que aquí estamos. Desvergonzado. Maldijo alguien al instante. Al pronunciar esas palabras, una lluvia de dardos salió disparada de la nada, directamente hacia Mama Oxue. ¿Qué clase de buenas perspectivas podría haber entre los cultivadores libres para merecer estas cosas? Por lo que sabían, este Mama Oxue no era más que un inútil con una raíz de 4 espíritus. Cada persona presente era un prodigio con una raíz de espíritu único o una raíz de espíritu doble. No creían que una raíz de 4 espíritus pudiera defenderse contra ellos en el mismo reino. Cuando apareció la lluvia de dardos, Mama Oxue arqueó una ceja. Al instante siguiente, golpeó la mesa y el tazón de ramen que tenía delante salió disparado. Los fideos largos y delgados se movieron como si tuvieran vida propia. Mientras todos observaban atónitos, los fideos se enroscaron a través de los agujeros centrales de todos los dardos como si fueran hilos finos, deteniendo por completo el ataque. Simultáneamente, el otro extremo de los fideos se extendió infinitamente, abriéndose paso entre la multitud hasta encontrar a un cultivador de la secta Taiyan. Tras propinarle 2 fuertes bofetadas, se retrajeron. Tú te atreves, ante la secta Taiyan. Cultivador no pudo terminar su frase cuando sintió un dolor agudo en la garganta, como si se la hubieran llenado de chiles. No solo no pudo pronunciar palabra, sino que su rostro se puso rojo brillante por el ardor. Sentía como si sus fosas nasales también estuvieran llenas de chile.
Si no fuera por el honor de la secta Taiyang, se habría revolcado en el suelo en ese mismo instante. Allí, Mama Oxue sostenía el ramen picante del diablo, sopesando felizmente la ristra de dardos que había atrapado. Un conjunto de tesoros mágicos de grado terrestre, nada mal, nada mal. Ahora pertenecen a la alianza dispersa. La secta Taiyang. El discípulo miró fijamente a Mama Oxue, con el corazón lleno de indignación. No sois más que ladrones. Pero estaba tan picante que no podía hablar en absoluto. Incluso sospechaba que lo había atacado no eran fideos, sino una especie de chile explosivo refinado en un tesoro mágico. Si Song Li estuviera aquí, tal vez lo habría mirado con lástima y le habría dicho: el fideo engendra al 1, el 1 engendra al 2, el 2 engendra al 3, y el 3 engendra todas las cosas. Te lo dije, no subestimes la habilidad del pabellón de los 5 sabores para preparar ramen. Es realmente peligroso. En ese momento, el anciano enviado por la secta Wenfa tuvo una profunda revelación. Anteriormente, no había entendido por qué su joven discípulo, Lin Yuan, normalmente tan confiable, había estado solicitando una propuesta completamente absurda en los últimos días: clasificar el ramen como mercancía peligrosa. Había rechazado esa propuesta muchas veces, pero después de su regreso esta vez, la aprobaría de inmediato. Casi en el mismo instante en que estalló el conflicto en la posada, varios cultivadores de alto nivel aparecieron de la nada, rodeando instantáneamente a Lu Yu para protegerlo. En ese momento, Lu Yu levantó la mano para apartar a los 2 guardias que le bloqueaban el paso. Parece que alguien no está dispuesto a hacer negocios con nuestro gremio de comerciantes Yuanbao. La secta Taiyang Cultivator quiso defenderse de inmediato, pero no esperaba que los efectos secundarios del chile fueran aún más fuertes. No solo no podía hablar, sino que las 2 marcas rojas en sus mejillas, donde le había golpeado el ramen, comenzaban a abrirse, dejando caer lentamente gotas de sangre. No podía más que rascarse la garganta, intentando obligarse a hablar. Oye, solo un pequeño altercado, dijo Mama Oxue alegremente, intentando calmar los ánimos. Incluso agitó la ristra de dardos que tenía en la mano y dijo: ya nos dieron su regalo de disculpa, así que no le demos más vueltas. Al otro lado de la mesa, los 2 Ganfansek, los cultivadores corporales, estaban sudando frío. Menudo susto. Por suerte, no habían dicho que querían probar el ramen que él preparaba. Si hubieran comido eso, probablemente los habrían llevado inmediatamente a ver a un cultivador médico. En la calle, Luyan observó con los ojos muy abiertos cómo Song Li apretaba los dientes y compraba un montón de cosas. El gallo de hierro finalmente se está arrancando las plumas. Al oír esto, Song Li resopló con frialdad. Estas cosas mías tienen grandes utilidades. Si no lo entiendes, cállate. Junto a ellos estaba alguien que había permanecido en silencio todo el tiempo: Xiao Yunan. Aunque no entendía qué cosas compraba Song Li, sí entendía Song Li. Tenía la intuición de que era muy acertado comprar más artículos necesarios en la capital imperial ese día. Así que quien realmente era un gallo de hierro arrancándose las plumas era Xiao Yunan. En ese momento, estaba de pie frente a una máscara muy cara. Llevaba mucho tiempo deseándola, pero nunca había estado dispuesto a gastar tanto dinero. Justo cuando estaba a punto de apretar los dientes y pagar, Song Li, que apareció de un lado, lo apartó bruscamente. ¿Cuántas mascarillas tienes ya? ¿Sigues comprando más? ¿De verdad tienes la cara tan fea? Capítulo 146. Compra un cerebro. Luyan expresó que, sin importar quién sufriera, su hermano no debería sufrir. Dándose la vuelta, dijo con aire desenfadado: jefe, envuélvalos todos. Song Li lo miró de reojo. Sigue mimándolo. Un momento después, Luyan apareció con una gran pila de máscaras envueltas y preguntó con curiosidad: Song Li, ¿para qué estás comprando tantas cosas? Xiao Yunan también lo notó. Parece que son cosas necesarias para un largo viaje de experiencias. ¿Nos vamos de viaje otra vez? Sí, necesitamos hacer más preparativos, dijo Song Li. Además, era la primera vez que se sentía tan nerviosa al hacer los preparativos. Realmente presentía el peligro. La tía Liu había enviado al maestro Ma a la capital, y ahora Lu Yu apoyaba a la alianza dispersa.
Aunque algunas cosas no eran del todo claras, Song Li intuía que, si las cosas no salían bien, el maestro Ma sabría cómo contactar con el emperador Qian. La alianza dispersa mantenía buenas relaciones con las oficinas gubernamentales locales. Si no hubiera habido instrucciones de la corte imperial, las dos partes no estarían tan unidas. En la actualidad, las sectas inmortales eran poderosas. Si eclipsaban a la gran corte imperial Qian, el continente central probablemente caería en el caos. Por lo tanto, el emperador Qian estaba definitivamente dispuesto a apoyar a la alianza dispersa. Si la corte imperial hiciera una petición, la secta inmortal ciertamente no se atrevería a oponerse abiertamente a la corte imperial solo por un conjunto de ruinas antiguas. Así pues, en opinión de Song Li, era seguro que la alianza dispersa enviaría gente a las ruinas antiguas. Por lo general, para explorar ruinas antiguas de gran tamaño, con alto peligro y poca información, los cultivadores enviados por diferentes grupos estarían al menos en la etapa de transformación del alma. Pero esta vez, las ruinas eran diferentes. Las ruinas se ubicaban en la frontera entre el continente central y el Mar del Este. Tras descubrirlas, el gremio mercantil Yuanbao las cerró inmediatamente. Aunque no se pretendía filtrar información, por alguna razón, Kumu You, el maestro de la secta Wangxian, se enteró y envió de inmediato a un gran número de cultivadores demoníacos para rodear las ruinas. Actualmente se encuentran en un punto muerto con las fuerzas del gremio mercantil Yuanbao. Calculando el tiempo, esta noticia ya debería haber llegado a la capital. La secta Wangxian se oponía firmemente a la apertura de las ruinas antiguas. Kumu You incluso intervino personalmente, amenazando con matar a cualquiera que se atreviera a abrir las ruinas. Más tarde, los cultivadores del Dao tuvieron que negociar con la secta Wangxian. Finalmente, Kumu You les mostró un camino. Si querían abrir las ruinas antiguas, de acuerdo, pero los cultivadores de alto nivel no podían entrar. Solo algunos cultivadores en la etapa de establecimiento de la fundación podían acceder, y había un límite en el número. De igual forma, la secta Wangxian también enviaba algunos cultivadores demoníacos en la etapa de establecimiento de la fundación a las ruinas. Etapa de establecimiento de la fundación de envío para los cultivadores, explorar estas ruinas antiguas a gran escala, completamente desconocidas, era, francamente, condenarlos a la muerte. En tales ruinas antiguas a gran escala, cualquier vid que se hubiera cultivado hasta convertirse en un espíritu podría tener la fuerza de la etapa del núcleo dorado. Etapa de establecimiento de la fundación. Los cultivadores serían el nivel más bajo de existencia después de entrar. Además, también había algunos cultivadores demoníacos. Aunque estos cultivadores demoníacos también se encontraban en la etapa de establecimiento de la fundación, sorprendentemente conocían muy bien las ruinas. Ah, cierto, Jiang Daochen también estaba allí. En la novela original, casi protagoniza una matanza en estas ruinas. Si querían sobrevivir, todos los cultivadores del Dao tendrían que unirse. Pero en un lugar donde se luchaba por los recursos, ¿quién podría ser verdaderamente sincero con quién, excepto la secta Wenfa? Pero a pesar de lo peligroso que era, las principales sectas no se quedarían de brazos cruzados ante la deliciosa sopa de las ruinas antiguas. Todas las organizaciones seleccionaron rigurosamente a los genios más poderosos y prometedores que pudieran sobrevivir en las ruinas antiguas, y también sacaron muchos tesoros raros de la secta para dárselos como protección personal y para recolectar tesoros en las ruinas. En cuanto a los tesoros de la secta, muchos poseían espiritualidad propia. Incluso si sus discípulos eran asesinados por cultivadores demoníacos u otros cultivadores y el tesoro era robado, este regresaba a su secta por sí solo. Además, el poder de estos tesoros era muy superior al de la etapa de establecimiento de la fundación. Dado que todos los que ingresaban se encontraban en la etapa de establecimiento de la fundación, les era imposible apoderarse de los tesoros. Aunque la secta puso todo su empeño en proteger estas etapas de establecimiento de la fundación, al final, solo una décima parte de los cultivadores salió con vida de entre las ruinas. Pero los tesoros que sacaron de las ruinas eran mucho más valiosos que las vidas de quienes murieron. Este era un juego de intercambio de vidas por recursos, y también la verdad más cruel de este mundo de cultivo.
Como etapa de establecimiento de la fundación, los cultivadores, protegidos por sectas y organizaciones, no tenían por qué enfrentarse a una matanza tan cruel y despiadada tan pronto. Pero si uno no lucha, se estancará, y los que se estancan serán devorados por otros. Así que, aunque la alianza dispersa en esta ocasión, los cultivadores estaban aislados e indefensos, hasta el punto de que podría decirse que tenían innumerables enemigos. Aún así, tenían que enviar gente a explorar las ruinas antiguas. Con este fin, la alianza dispersa apostaría toda su fortuna. Utilizaron sus vidas para contener la crecida de las inundaciones para las generaciones futuras y para construir altos muros. Song Li sentía que estaba a punto de reunirse con la protagonista femenina original, Xu Miaoyan, pero no era tan tímida como para no atreverse a ir. En cualquier caso, tras entrar en las ruinas antiguas, lo único en lo que todos pensaban era en cómo sobrevivir. El riesgo de jugar con la mente de los demás y de tener conflictos internos era demasiado alto. Yo también quiero comprar algo, ¿qué debería comprar? Luyan se frotó la barbilla y pensó. Song Li respondió con calma. Compra un cerebro. HMPH. Las cosas fueron exactamente como Song Li esperaba. El maestro Ma regresó. Aunque había conseguido que la alianza dispersa entrara en las ruinas, seguía muy preocupado. De hecho, se debió al asunto de enviar la etapa de establecimiento de la fundación. Los cultivadores se adentraron en las ruinas para su muerte. De regreso a la prefectura de Fengsen, como el maestro Ma estaba de mal humor, la comida que preparó estaba mucho mejor. Pero por alguna razón, aparte de Song Li, Luyan y Xiao Yunan sentían que estaban comiendo su última comida. Tras regresar a la prefectura de Fengsen, el taoísta Xingyu también emitió una orden secreta. Todas las etapas adecuadas de establecimiento de la fundación, los cultivadores de la alianza dispersa se dirigían apresuradamente a la prefectura de Fengsen, con la expectativa de llegar en un plazo de 3 días. Luego se realizaría una selección en la prefectura de Fengsen para elegir a las 20 personas más fuertes y 20 suplentes de toda la etapa de establecimiento de la fundación. Cultivador S. Finalmente, se dispuso que cada potencia tuviera 20 plazas para entrar en las ruinas. Aunque Song Li y los demás eran apreciados por la tía Liu y el taoísta Xingyu, aún tenían que participar en la selección si querían conseguir un lugar para entrar en las ruinas. En comparación con aquellos establecimientos de la fundación, los cultivadores de la secta, que tenían miedo de entrar en las ruinas por temor a perder la vida, los cultivadores errantes eran obviamente mucho más salvajes. Intercambiar vidas por recursos es algo raro. Eso es lo que hacen todos los días. En comparación con la atmósfera desoladora de las sectas, aquí en la prefectura de Fengsen hacía demasiado calor. Para esos cultivadores libres, ¿qué eran esas peligrosas ruinas antiguas destinadas únicamente a la muerte? Esta era sin duda una gran oportunidad. En un ambiente tan animado e intenso, Luyan sin duda se había visto influenciado, repitiendo a diario a Song Li y Xiao Yunan que debía pasar la selección y entrar en las ruinas antiguas. Y Song Li recordó que, en el libro original, el segundo joven maestro del gremio mercantil Yuan Bao no entró en esas ruinas por su propia seguridad. Tranquilos, solo estamos en la etapa inicial de establecimiento de la base, dijo Xiao Yunan. Antes de todo el establecimiento de la fundación, los cultivadores habían llegado. Ya habían visto a cultivadores en la etapa de establecimiento de la fundación tardía, corriendo por las calles de todo el mundo durante los últimos 2 días. Yang Shuo miró a Xiao Yunan, algo sorprendido. Pensar que tales palabras saldrían de tu boca. Capítulo 147. Si eres un hermano, ven a atacarme. ¿Quién desconoce la aterradora fuerza de un cultivador de espada? Especialmente Xiao Yunan, un cultivador de espada elegido por el cielo. Hasta ahora, ha desafiado a todos los cultivadores de la etapa de establecimiento de la fundación avanzada. Cultivador en la prefectura de Fengsen sin una sola derrota. Si no fuera porque estaba ocupado recolectando varios ingredientes medicinales para Song Li, Yang Shuo sentía que su siguiente paso sería desafiar la etapa del núcleo dorado. Las cosas eran diferentes ahora en comparación con cuando acababan de entrar en la etapa de establecimiento de la fundación inicial. Song Li y los otros dos ya estaban familiarizados con el poder de la etapa de establecimiento de la fundación y lo controlaban.
Junto con su comprensión más profunda de sus respectivas técnicas de cultivo mental e intención de espada, dada la naturaleza monstruosa de estos tres, Yang Shuo no creía que pudieran perder contra nadie en la etapa de establecimiento de la fundación avanzada. En cuanto a Yang Shuo, originalmente había dispersado su cultivo voluntariamente mientras se encontraba en la etapa final de establecimiento de la fundación. Su velocidad de cultivo después de reconstruir su establecimiento de la fundación fue muy rápida, y ya había entrado en la etapa intermedia. En términos de experiencia de combate, no perdió en absoluto contra aquellos en la etapa final de establecimiento de la fundación. Cultivador suelto ese. En ese preciso instante, Panya regresó al pabellón de los 5 sabores y caminó directamente hacia la mesa donde estaban reunidos los 4. Todos, prepárense bien para la selección de mañana. Y Song Li, esto es lo que el taoísta Xingyu me pidió que te trajera. Panya sacó una caja grande de su trastero, que ocupaba toda la mesa. Luyan preguntó con curiosidad, ¿qué hay dentro? Porque es solo para Song Li y no para nosotros. Obtuvimos muchas piedras espirituales durante el Festival de las Cometas, así que nuestra alianza dispersa trajo un lote de hojas de jade para registrar técnicas de cultivo, asuntos importantes y demás. Esta caja de hojas de jade está asignada específicamente a Song Li. Es la misma regla de siempre. Al igual que cuando usabas píldoras de establecimiento de la base para intercambiarlas por piedras espirituales y otros recursos necesarios con el taoísta Xingyu, Song Li puede registrar algunas de sus fórmulas de píldoras originales u otras cosas útiles en las hojas de jade usando su sentido divino y llevárselas al taoísta Xingyu para intercambiarlas por objetos. Tras decir esto, Panya miró a los otros 3. Si ustedes 3 también tienen ideas útiles, pueden venir a verme para solicitar Jade Slips gratis. Pero que quede claro, soliciten tantos como necesiten, pero no los desperdicien. Luyan frunció el labio. Para Song Li, simplemente regalas una caja entera, pero para nosotros, no podemos desperdiciarlas, no podemos desperdiciarlas. Xiao Yunan levantó la mano. Tengo algo. Panya habló con mucha soltura. Hay otras cosas útiles además de una espada rompe todas las leyes. Xiao Yunan retiró la mano. Entonces no tengo nada. Esto generó un malentendido entre un genio de alto nivel del Dao de la espada y la gente común. Xiao Yunan nunca había comprendido las técnicas de espada clasificadas en grados cielo, tierra, negro y amarillo. Él solo poseía una espada que rompe todas las leyes. Yang Shuo se acarició la barbilla. Mis técnicas de la serie de vapor deberían tener algún valor, ¿no? Panya extendió la mano y sacó varios talismanes de jade para dárselos a Yang Shuo. Aunque tus hechizos tienen altos requisitos de raíces espirituales, esta serie de hechizos aún tiene un gran valor de referencia. Esto puede ser aprobado. Yang Shuo los aceptó con gusto. Song le abrió la caja y miró dentro. Estaba llena de tablillas largas de jade, cuidadosamente apiladas. Se parecían mucho a las tablillas de bambú, pero no estaban entrelazadas como estas. Al fin y al cabo, la capacidad de grabación de una sola tablilla de jade era equivalente a la de muchas tablillas de bambú. La alianza dispersa no era como esas grandes y ricas sectas que usaban tablillas de jade, que eran avanzadas, resistentes, prácticas y podían conservarse durante mucho tiempo casi sin desgaste, para el registro diario. Anteriormente, la alianza dispersa usaba tablillas de bambú, papel común y plumas para el uso diario. Song Li se sintió satisfecha. La alianza dispersa había ganado dinero, así que no había sido en vano que hubiera estado asando brochetas durante varios días seguidos. Ese día, Song Li se quedó despierta toda la noche para organizar y escribir una copia de Alchemy Insects, que luego entregó al taoísta Xingyu antes de que comenzara la selección. El maestro taoísta Xingyu afirmó que buscaría un especialista para que lo revisara antes de calcular la recompensa correspondiente para ella, y le preguntó con preocupación a Song Li si estaba preparada para la competición de hoy. Song Li asintió, diciéndole que no se preocupara. Entonces el taoísta Xingyu la vio usar el poder espiritual de madera para condensar una capa esférica en el campo y envolverse a sí misma.
No importa cómo sea la etapa de establecimiento de la fundación tardía, el cultivador libre que tenía enfrente agotó todas sus habilidades, ya fuera cortando con una espada, inundando con agua o quemando con fuego. No había manera de romper la defensa de esa coraza de madera. Al final, la etapa de establecimiento de la fundación tardía Loose Cultivator estaba al borde del colapso. Los espectadores también se preguntaban por qué Song Li, con tanta habilidad, no se atrevía a derrotar a su oponente con una sola serie de movimientos para terminar el combate. Song Li se quedó despierta toda la noche de ayer, dijo Lu Yan, con la mirada fija en la estructura de madera del escenario. Sospecho que se quedó dormida dentro. La sospecha era correcta. Song Li dormía profundamente, y para poder dormir cómodamente, incluso había utilizado el poder espiritual de la madera para hacer una cama. Etapa de establecimiento de la fundación tardía Loose Cultivator finalmente se arrodilló en el suelo, frustrado. Yo admito la derrota. El cultivador suelto que observaba desde abajo dejó escapar un coro de suspiros. Pan Ya simplemente hizo un gesto con la mano y llamó a 2 miembros de su personal. Llévenselo, llévenselo. Los 2 miembros del personal empujaron la concha de madera de Song Li y la hicieron rodar fuera del escenario. Un núcleo dorado de medio paso. El cultivador de la espada se enfrentó a Xiao Yunan, quien se encontraba en la etapa inicial de establecimiento de la fundación. Sonrió ampliamente y presumió ante quienes lo rodeaban de su buena suerte al enfrentarse a un oponente en la etapa inicial de establecimiento de la fundación. Pero más tarde abandonó el escenario con el rostro magullado e hinchado, y ya no se le veía sonriendo. Era el turno de Lu Yan. Se colocó justo en el centro del escenario y activó su escudo de luz dorada. Si eres un hermano, ven y córtame. El resultado fue que simplemente no pudieron atravesarlo. Su defensa era incluso más dura que la coraza de madera de Song Li. Cortar la coraza de madera podía dejar al menos 2 marcas, aunque éstas se borraban rápidamente gracias a la capacidad de autorreparación de la misma. El escudo de luz dorada de Lu Yan ni siquiera dejó una marca. Tras la competición de este día, comienza la etapa de establecimiento de la fundación. Los cultivadores informales de la prefectura de Fengchen básicamente hablaban todos de estos 3 monstruos. Debido a su capacidad para derrotar por completo a oponentes en la etapa de establecimiento de la fundación avanzada, cuando ellos mismos solo se encuentran en la etapa de establecimiento de la fundación temprana, muchos cultivadores libres no pudieron evitar verlos como amenazas importantes y ya habían comenzado a investigar y discutir cómo lidiar con ellos. Una concha de madera, un escudo de luz dorada y una espada que rompe todas las leyes. Sin embargo, algunas personas también expresaron que no había necesidad de estudiar sus movimientos a partir de hoy. No podían seguir usando la misma táctica durante los próximos días. Los resultados del día siguiente demostraron que sí, que podían. Seguía siendo esa cáscara de madera, seguía siendo esa espada que rompe todas las leyes, y seguía siendo esa. Si eres un hermano, ven y córtame. El tercer día. Hermano, ven a atacarme. El cuarto día. Ven a atacarme. El quinto día. Córtame. Si algo había logrado Song Li en estos últimos días era recuperar el sueño perdido. Los 3 lograron entrar en los 20 puestos. Yang Shuo también utilizó su magnífica técnica divina del vapor para engañar a sus oponentes. Originalmente, el torneo debería haber terminado después de seleccionar a las 20 personas, pero este grupo de jóvenes de la etapa de establecimiento de la fundación Loose Cultivator se lo estaba pasando en grande y clamaba por determinar una clasificación entre los 20 y continuar la lucha. Song Li simplemente no participó, contenta con quedar en último lugar. Los demás estaban todos peleando entre sí. Tal como en este momento, Yang Shuo y Lu Yan se encontraban cada uno en un extremo del escenario. Lu Yan cruzó los brazos con un aire de profundo misterio. Su excelencia es el inmortal del vapor. No dejo rastro al matar, solo yo, el inmortal del vapor. Ja ja ja, un placer conocerle, un placer. Yang Shuo se quedó atónito. ¿No se suponía que debía desafiar a Xiao Yunan? ¡Qué atrevido eres! ¿Cómo te atreves a llamar al líder del camino de la espada por su nombre? Lu Yan entrecerró los ojos. Si quieres verlo, primero debes pasar por este general. Yang Shuo se quedó sin palabras y agarró a Lu Yan del pelo para sacarlo del escenario. Vete, estás actuando como si estuvieras enfermo.
Capítulo 148. El maestro de Ao de Su. Tras la selección de los candidatos suplentes, Song Li recibió un mensaje del taoísta Xingyu, pidiéndole que fuera a casa de la tía Liu para recoger la recompensa correspondiente a los consejos de alquimia que había presentado. Song Li sentía cierta curiosidad. Normalmente era el taoísta Xingyu quien preparaba su compensación, y se preguntaba qué le tendría reservada la tía Liu esta vez. Al abrir la caja, Song Li vio un adorno para la frente que yacía tranquilamente en su interior. Era un loto plateado de 9 pétalos que brillaba intensamente bajo la luz del sol. Esto es, Song Li miró a la tía Liu con curiosidad. Mientras organizaba el inventario estos 2 últimos días, encontré este tesoro mágico funcional de grado celestial. Parece que fue un regalo de un viejo amigo de la secta Changmin, recordó la tía Liu con cuidado, aunque no recordaba bien los detalles. No fue culpa suya haberlo olvidado. Cuando la tía Liu aún conservaba una apariencia juvenil, la gente le enviaba cosas de vez en cuando. Con tantos objetos diversos acumulados, a la tía Liu le resultaba irritante y finalmente decidió congelar su apariencia en la mediana edad. Un tesoro mágico funcional. Resiste las inclemencias del tiempo. Una vez puesto, no sentirás calor ni frío excesivos. También te protege de diversas tormentas y vendavales. Con él, puedes entrar en el agua del Mar del Este sin necesidad de usar un arte repelente al agua, y puede resistir desastres como tsunamis. Si vas al reino de hielo del extremo norte, no tendrás que temer a las ventiscas ni a la ceguera por la nieve. Habiendo alcanzado el nivel de cultivo de la tía Liu, su cuerpo físico ya se había templado a cierto reino, haciendo innecesario tal tesoro mágico. Ahora, era perfecto para Song Li, especialmente porque la chica estaba a punto de entrar en las ruinas antiguas. Este objeto le sería de gran utilidad. Originalmente, el valor de los consejos de alquimia que Song Li le proporcionó no era suficiente para intercambiarlo por un tesoro mágico de grado celestial tan práctico. Sin embargo, después de que la tía Liu ordenara el objeto, pensó que tarde o temprano se lo entregaría, así que eligió este momento, deseando sinceramente preservar la vida de Song Li. Song Li también comprendió sus intenciones. Sintió una calidez en el corazón y una sonrisa apareció en su rostro. Gracias, tía Liu. La tía Liu también sonrió y le dio una palmadita en el hombro. Así me gusta más. Sonríe más. Si mantienes una expresión seria todo el día, te ahogarás. Aunque sonreír así era bastante irritante y ofendía a la gente, uno no debería maltratar a su propio hijo, sin importar quién más sufriera. Song Li sintió una extraña sensación de aliento. Todavía quedaban 2 meses antes de entrar en las ruinas antiguas. Este era el tiempo que los cultivadores Dao habían negociado colectivamente para garantizar la seguridad de estos establecimientos de la fundación. Discípulos en la mayor medida posible. Al mismo tiempo, la Alianza Dispersa también comenzó un entrenamiento intensivo para los 20 discípulos seleccionados para entrar en las ruinas y los 20 suplentes. La Alianza Dispersa invitó a muchas personas famosas en el mundo de los cultivadores sueltos, expertos en diversas técnicas. Su misión no era solo entrenar las habilidades y especialidades de estos discípulos en todos los aspectos, sino también su capacidad para coordinarse y luchar juntos. Se decía que era de alta intensidad, pero Song Li y los otros 3 no lo sintieron tan intenso. Ni siquiera fue tan agotador como saltear y servir platos en el pabellón de los 5 sabores. En contraste con ellos, la otra etapa de establecimiento de la fundación, los cultivadores estaban exhaustos hasta el punto de estar medio muertos cada día, apenas podían respirar mientras yacían paralizados en el campo de entrenamiento, observando a Song Li y a su grupo llenos de energía mientras se burlaban del instructor. Se decía que este instructor era una figura conocida como Gran Maestro de las Formaciones, a quien el taoísta Xingyu había invitado específicamente ofreciéndole mucho buen vino. Pero Song Li y los otros 2 no lo creían del todo, porque Ao de Su, conocido en la Alianza Dispersa como confiable, era un discípulo al que él había entrenado. Tras haber sufrido bajo la influencia de Ao de Su, los 3 habían sembrado desde hacía tiempo la duda en lo más profundo de sus corazones. Es más, esta persona estaba sentada en el suelo completamente borracha, apoyada contra la pared aturdida, sin una pizca de sobriedad.
Son Li usó una brizna de hierba cola de zorro para hacerle cosquillas debajo de la nariz, pero el gran maestro de las formaciones no mostró ninguna reacción. ¿Está muerto?, preguntó Luyan. Todavía respira, respondió Xiao Yunan. Pero tiene un aspecto casi como si estuviera muerto. Luyan tiró de la manga de Son Li. Prepara rápidamente una pastilla para salvarle la vida. Son Li respondió. En este estado, una pastilla para la sobriedad sería más apropiada, pero siento que si le doy una pastilla para la sobriedad, podría matarnos a golpes. ¿De verdad le gusta tanto beber? Lleva más de 10 días borracho. Mi maestro gastó muchísimo vino para invitarlo, y solo nos ha dado una lección. Y lo que nos enseñó fue esa formación de buenos amigos que no tiene ninguna letalidad. Nunca había oído hablar de ella, y casi nadie la ha aprendido. Después de que Luyan terminó de hablar, Xiao Yunan miró de repente a Son Li con curiosidad. ¿Lo aprendiste? No estoy segura, dijo Son Li, sintiendo de repente interés. Pero quiero intentarlo. ¿Cómo quieres intentarlo? Son Li dudó un momento, luego apartó la hierba de cola de zorro y extendió la mano para agarrar la jarra de vino que estaba junto a Kelan. Justo cuando Son Li estaba a punto de coger la jarra de vino, una de las manos del borracho se posó de repente sobre ella. Luyan pensó que estaba a punto de despertar y contuvo la respiración bruscamente. Entonces vio a Son Li usar un poco de fuerza para arrancar obstinadamente la jarra de vino. El hombre, completamente borracho, no daba ninguna señal de despertar. Son Li pasó entonces la jarra de vino a las manos de Luyan. Luyan sintió instintivamente que el asunto de la jarra de vino era un poco delicado. ¿Quieres participar en una emocionante y trepidante carrera de larga distancia?, preguntó Son Li. Luyan estaba aturdido. ¿Qué quieres decir? Pero al instante siguiente, Son Li giró la mano y rápidamente le metió una pastilla para la sobriedad en la boca a Kelan. El efecto del medicamento se extendió rápidamente, el rubor de la borrachera en el rostro de Kelan desapareció y abrió los ojos con la expresión de alguien que no había dormido bien. Observó con extrañeza a la gente que se había reunido para verlo en algún momento desconocido. Me resultaban familiares, como alumnos a los que había dado clase. Pero inmediatamente después, sus pensamientos se aclararon. Había estado durmiendo profundamente después de beber. ¿Cómo se había despertado de repente y por qué se le había acabado el vino? Estaba en sus manos. Los ojos de Kelan se abrieron de par en par y su expresión cambió al instante. Estaba a punto de señalar a Luyan, que sostenía el vino, y gritarle una severa reprimenda, pero al momento siguiente escuchó a la discípula que estaba justo delante de él dar un fuerte grito. Formación de buenos amigos. Kelan quedó momentáneamente paralizado. Su mirada se perdió por un instante, como hechizado, pero luego se concentró de nuevo. Las venas de su frente se hincharon y pronunció sus palabras entre dientes apretados. ¿Acaso les enseñé esta formación para que la usaran conmigo? Ustedes, mocosos, se están buscando una paliza. La formación falló, corran. A la orden de Son Li, 3 figuras salieron disparadas en un instante. E inmediatamente después, la furiosa figura de Kelan los persiguió sin descanso, acosando a Luyan, que sostenía el vino, como si fuera un blanco fácil. ¡Ah! ¡Ayúdenme! Los trágicos gritos de Luyan llenaron el cielo. Mientras tanto, los discípulos, paralizados en el campo de entrenamiento, los observaban con envidia. La cantidad de entrenamiento era la misma, pero su resistencia era tan buena. Son Li y Xiao Yunan escaparon del peligro y regresaron en silencio. Alzaron la vista, protegiéndose los ojos con las manos, y observaron la figura de Luyan, con sus defensas activadas, volando hacia el horizonte como un brillante meteoro dorado. ¿Eh? ¿Dónde se fue mi amo? No estaba aquí hace un momento. La voz de Aodesu provino de atrás. Llevaba 2 jarras de buen vino y se acercaba alegremente para presentárselas a su maestro. Entonces se dio cuenta de que su maestro se había ido. Capítulo 149. La olla de los 10.000 cuervos que abandonan la tierra. Yang Shuo se acercó con Aodesu. Había venido al campo de entrenamiento para encontrar a Son Li. Son Li, el taoísta Xingyu y la tía Liu quieren que vengas. Tienen algunos asuntos relacionados con las ruinas antiguas que explicarte. Son Li y Yang Shuo se dirigieron juntos al pabellón de los 5 sabores.
De hecho, no se trataba solo de la tía Liu y el taoísta Xingyu. También había algunos miembros de alto rango de la Alianza Dispersa estacionados en la prefectura de Fengsen, así como los cultivadores errantes que les habían estado enseñando durante este periodo. Al ver esa situación, supieron que algo importante estaba a punto de decirse. Efectivamente, el ambiente en el pabellón de los 5 sabores era muy serio. Tras entrar en las ruinas antiguas, para unificar la fuerza del equipo, se debe elegir un comandante y un subcomandante, dijo el taoísta Xingyu, yendo directo al grano. Deberías haber adivinado por qué te hemos llamado. Tras nuestra deliberación unánime, hemos decidido que el comandante en jefe será Yang Shuo y el subcomandante será Song Li. ¿Podrán ustedes dos asumir esta responsabilidad? Cuando el taoísta Xingyu dijo esto, la tía Liu puso los ojos en blanco. Durante la discusión, ella abogó firmemente porque Song Li fuera el comandante en jefe, pero los demás no estuvieron de acuerdo. Consideraban que las tácticas que Song Li proponía a veces eran demasiado deshonestas y fácilmente provocaban hostilidad. Yang Shuo era más estable. Su moral era claramente superior. Por lo tanto, el poder de veto de la tía Liu no fue muy efectivo. Sin embargo, estos dos niños ya tenían una buena relación y comentaban cualquier problema que surgiera, así que realmente no importaba quién fuera el comandante al mando. Ni Yang Shuo ni Song Li tuvieron objeción alguna. Entonces el taoísta Xingyu continuó explicando. En cualquier caso, una ruina antigua grande e inexplorada es muy peligrosa para la etapa de establecimiento de la fundación. Cultivadores. Esta vez ni siquiera tendrás cultivadores de alto nivel liderándote. Otras sectas seguramente sacarán a relucir algunos tesoros secretos para garantizar la seguridad de sus discípulos. Yo también he preparado tesoros secretos para ti. Y esta vez, el taoísta Xingyu casi había vaciado sus arcas. Lo primero que sacó fue un tesoro secreto. Artefacto inmortal. Aunque su rango era el mismo que el de los tesoros mágicos de grado inmortal que poseía el trío de Song Li, un artefacto inmortal que pudiera ser venerado como un tesoro secreto por una gran organización y que fuera continuamente refinado y forjado, sin duda sería superior en función a aquellos tesoros mágicos de grado inmortal destinados al uso individual. El artefacto inmortal, el objeto que sacó el taoísta Xingyu, tenía la forma de una tetera púrpura, rodeada por el resplandor del ki espiritual, con un tenue humo blanco que se elevaba del pico. Este tesoro se llama la tetera de los 10.000 cuervos que abandonan la tierra. Tras conectar con ella mediante tu sentido divino, al inclinarla se liberará un número determinado de espíritus de cuervo. Estos espíritus pueden ocultar su forma y son invulnerables. Pueden dispersarse para recabar información. En unas ruinas antiguas completamente desconocidas, comprender el entorno te facilitará tomar las decisiones más seguras con prontitud. Sin embargo, conducir este artefacto inmortal requiere una cantidad continua y grande de ki espiritual. Si se le da a un establecimiento de fundación ordinario discípulo, podría requerir de 3 a 5 discípulos trabajando juntos. Sin embargo, Song Li, tienes ventajas en tu raíz espiritual y técnica de cultivo, lo que te permite absorber y convertir ki espiritual rápidamente. Puedes controlar este artefacto inmortal completamente por tu cuenta. Esta olla de los 10.000 cuervos que abandona la tierra es la más adecuada para ti. A continuación, sacó varios tesoros mágicos de grado celestial, entre ellos la pantalla de coral de jade que podía resistir los ataques de las bestias feroces, el espíritu del siervo de música divina que podía transportarlos a todos para escapar, y la cuerda de cometa de seda de araña que podía conectar a todos para asegurar que no se perdieran. Todos estos objetos fueron entregados a Yang Shuo, el comandante en jefe. Sin embargo, había otro tesoro mágico de grado celestial que le fue entregado a Song Li. Los guantes negros de la buena suerte para abrir. En las ruinas se encuentran muchos tipos de tesoros, la mayoría de los cuales son desconocidos. A veces, el desconocimiento de las propiedades de un tesoro puede llevar a cometer errores al recuperarlo. Por ejemplo, ciertas flores sagradas se marchitan al ser recogidas, pero esto no sucederá al usar los guantes negros. Los guantes negros también pueden manipular tesoros que no se pueden tocar directamente. Además, este tesoro mágico de grado celestial mejora la técnica de movimiento. Sin duda, cuanto mejor sea la técnica de movimiento de una persona, mayor será el efecto de usarlos.
Entre las 20 personas seleccionadas, la que poseía la mejor técnica de movimiento era nada menos que Song Li. Además, los guantes negros de apertura de la buena suerte tienen otro excelente uso. Si consideramos sus propiedades combinadas de recuperación de tesoros y mejora de la técnica de movimiento, no es difícil adivinar que su útil propósito es el robo. Sin embargo, el robo conllevaría el arresto por parte de la secta Wenfa. Pero tras entrar en las ruinas antiguas, es muy fácil hacer cosas evitando a la secta Wenfa. Estas reglas no escritas se han utilizado en exceso durante mucho tiempo entre las distintas sectas. Tras escuchar las instrucciones de los ancianos, Song Li y Yang Shu abandonaron el pabellón de los 5 sabores. Nada más salir, vieron a una hermosa mujer de figura curvilínea de pie en el exterior. Tenía una apariencia muy radiante y elegante. De pie con las manos en las caderas frente al pabellón de los 5 sabores, irradiaba la imagen de alguien que dominaba el mundo. Por fin llegaron, la mirada de la mujer se dirigió a Song Li y Yang Shu mientras salían. Preguntó con firmeza: «Chicos, ¿está aquí el anciano de la Alianza Dispersa?». Antes de que ambos pudieran responder, la voz del taoísta Xingyu se escuchó desde el interior del pabellón. «¿Quién va ahí?». «Soy Mengji, un cultivador errante, con cierta habilidad en el Dao de las formaciones. He oído que la Alianza Dispersa está buscando maestros para los jóvenes cultivadores, así que he venido específicamente para ayudar». En ese momento, Lu Yan, que había sido perseguido en círculo por la formación el gran maestro Kelan, que casualmente huía en esa dirección, justo cuando estaba a punto de chocar con Mengji, que se encontraba en medio de la carretera principal, tropezó accidentalmente. Lu Yan cayó de bruces al suelo y la jarra de vino que sostenía salió volando. «Mi vino», gritó Kelan con el corazón destrozado, lanzándose en el aire hacia la jarra de vino sin importarle nada más. Al ver que estaba a punto de chocar con Mengji, Song Li y Yang Shu abrieron la boca atónitos. Sin embargo, al instante siguiente, Mengji agarró la jarra de vino con una mano y con la otra sujetó a Kemo por el cuello, levantándolo en el aire. «Chico, un poco de bebida es agradable, pero beber en exceso daña el cuerpo», dijo Mengji sin rodeos. «¿Quién eres?». Kelan se quedó atónita por un momento, e inmediatamente extendió la mano hacia la jarra de vino que tenía en la mano. «Devuélveme el vino». Mengji, sin embargo, apartó la jarra de vino con poco tacto. «Odio a los borrachos más que a nadie en mi vida». «Chico, hueles muy fuerte. Has bebido bastante, ¿verdad? ¿Qué te importa?». Kelan estaba tan furioso que estaba a punto de atacar. Al observar a las dos personas que no estaban muy lejos, Song Li no pudo evitar arrugar la nariz para confirmar. Murmuró: «Qué extraño». Yang Shu miró a su alrededor y susurró: «¿Qué es extraño?». Justo cuando Song Li estaba a punto de hablar, Mengji le dirigió una mirada significativa al instante siguiente. El hecho de que esta persona fuera capaz de inmovilizar a Kelan de un solo movimiento demuestra su impresionante fuerza. Y dado que la gente dentro del pabellón de los 5 sabores aún no había reaccionado, tal vez la conocían. Entonces Song Li se frotó la nariz. Nada. Entonces dio un paso al frente para ayudar a levantarse a Lu Yan, que estaba sudando. Mengji se convirtió en la maestra de la formación, impartiendo su entrenamiento. Cabe destacar que su enseñanza era mucho mejor que la de Kelan. Era fácil de entender, profunda y a la vez sencilla. Además, no comenzó enseñando formaciones que pudieran desorientar fácilmente a la gente, como la formación de los buenos amigos. Enseñó los fundamentos que podían utilizarse en las ruinas antiguas. Capítulo 150. Cómo tomar pastillas medicinales con la boca al 100%. En menos de medio mes, ya se había integrado completamente a la fundación. Cultivador S. Además de enseñar a los discípulos, Mengji tenía otro pasatiempo, que era criticar a Kelan. Los días de Kelan en la prefectura de Fengzhen fueron muy difíciles. Fue a quejarse con el taoísta Xingyu, diciendo que una cosa era ser acosado por esos mocosos de la etapa de establecimiento de la fundación, pero ahora estaba siendo acosado por esa ruidosa cultivadora errante de origen desconocido. No podía seguir así y quería irse de la prefectura de Fengzhen. El taoísta Xingyu solo pronunció una frase: «Puedes irte, pero devuélveme el buen vino que te di». Kelan optó por quedarse y seguir viviendo su vida llena de resentimiento.
Los 2 meses de entrenamiento estaban a punto de terminar. La noche anterior a su finalización, en la residencia del taoísta Xingyu, los 4 estaban sentados en el pequeño patio de Zhongli, realizando un tipo de entrenamiento muy novedoso. Zhongli sostenía un puñado de píldoras de cultivo en su mano. Lanzó casualmente una píldora medicinal en 2 direcciones diferentes. Luyan y Xiao Yunan, que ya estaban preparados, se movieron al instante, saltando en el aire como un rayo, para atrapar las píldoras medicinales con la boca. Captura de pastillas medicinales al 100% con la boca. Entrenaron esta habilidad para poder recibir los suministros de Zhongli de manera oportuna durante la batalla. Pero Yang Shuo, que estaba sentado frente a Zhongli con un borrador de su discurso, se sintió muy sorprendido. Ustedes son... Entrenamiento, 100% atrapando píldoras medicinales con la boca. Explicó Luyan triunfalmente. Justo después de terminar su frase, se lanzó inmediatamente a un lado para morder una píldora medicinal. Son le había vuelto a lanzar. Yang Shuo continuó con cierta vacilación. Pero no sientes que te ves como. Después de pensarlo durante un buen rato, Yang Shuo seguía sin poder pronunciar esa palabra. Xiao Yunan fue tajante. Dice que parecemos perros. ¿Estás bromeando? Luyan frunció el labio. Nuestra posición no es ni la de un perro. Yang Shuo sonrió con amargura, impotente. ¿No quieres probar? Luyan masticó una píldora medicinal. Esta es una píldora de cultivo. Tomarla aumenta tu cultivo. No contiene toxinas y además tiene sabor a fresa. Píldora de cultivo. Los ojos de Yang Shuo se iluminaron visiblemente al escuchar esto. Había oído hablar de ellas. Se decía que eran píldoras medicinales muy difíciles y complejas de elaborar. Casi ningún alquimista podía refinarlas, y una sola píldora de cultivo de bajo grado podía venderse a un precio altísimo. Los 3 estaban usando esas valiosas píldoras medicinales para entrenar. Pero teniendo en cuenta la genialidad de Zhongli como alquimista, Yang Shuo pensó que tal vez refinar estas píldoras de cultivo no sería tan difícil para ella. En la siguiente ronda, Zhongli lanzó directamente 3 píldoras de cultivo, y Yang Shuo se levantó de inmediato y fue alegremente a atraparlas. En ese momento, mientras Zhongli lanzaba las píldoras medicinales, también usaba su sentido divino para registrar varias fórmulas de píldoras creadas por ella misma en un trozo de jade en blanco. Tras terminar de registrar una hoja de jade, poco a poco recuperó la conciencia, y su mirada recorrió naturalmente el borrador del discurso que Yang Shuo había colocado sobre la mesa. ¿Qué es esto? Zhongli dejó de lanzar las píldoras medicinales. Yang Shuo volvió a sentarse. El entrenamiento termina mañana. La tía Liu me pidió que preparara un discurso para animar a todos y despertar sus emociones. ¿Está listo? Al oír esto, Yang Shuo se puso bastante nervioso. Más o menos. ¿Qué les parece si lo pruebo primero para que vean el efecto? ¿Deberíamos ponernos de pie? Preguntó Zhongli. Olvídalo. Nadie puede alterar tus emociones, dijo Yang Shuo sin rodeos. Su objetivo principal era Luyan y Xiao Yunan. El pequeño patio quedó en silencio, y solo se oía el sonido de la respiración de algunas personas. Justo cuando Yang Shuo estaba a punto de hablar, se oyó un golpe sordo repentino en el patio. Algo había caído al suelo. Xiao Yunan solo vio una sombra negra borrosa y familiar. Después de terminar de aplicarse las gotas para los ojos, se dio cuenta de que era Song Changsheng. Song Changsheng acababa de caer del cielo y bostezaba mientras entraba en la casa para dormir. Zhongli explicó con calma. Hoy la luz de la luna es hermosa. Changsheng ha estado en el cielo absorbiendo la esencia de la luz de la luna. Mientras hablaba, Zhongli agitó la mano y una cometa descendió del cielo. Era el tesoro mágico volador que habían usado durante la competencia de cometas. Hace un momento, Song Changsheng estaba tumbado sobre la cometa, absorbiendo la esencia de la luz de la luna desde lo alto. Este breve lapso pasó y el pequeño patio volvió a quedar en silencio. Yang Shuo respiró hondo y controló sus emociones. Cuando volvió a hablar, su voz era tranquila y firme. En primer lugar, me gustaría pedir a todos los compañeros taoístas que cierren los ojos. Los 3 cerraron los ojos obedientemente. ¿Lo ves? Ese es el futuro de nuestra alianza dispersa. Sus emociones se desbordaron repentinamente.
Aunque fue inoportuno, el cuerpo de Luyan se puso rígido. Está completamente oscuro. El apasionado discurso que Yang Shuo estaba a punto de pronunciar se le atascó instantáneamente en la garganta. De repente sintió que este borrador final, que había sido revisado muchas veces, necesitaba ser modificado de nuevo. El discurso de Yang Shuo del último día transcurrió sin mayores contratiempos. Después de eso, tuvieron 3 días de preparación personal. Una vez listos, partirían hacia las ruinas antiguas. Durante estos 3 días, la prefectura de Fengsen estuvo particularmente animada, especialmente los puestos instalados por la Alianza Dispersa para vender píldoras medicinales. Cada puesto ofrecía un 50% de descuento en pastillas medicinales esenciales para la creación de fundaciones. Los cultivadores entran en las ruinas antiguas. Las píldoras medicinales refinadas por Zhongli tenían un puesto aparte. Además del descuento, había lemas que indicaban que solo estaban disponibles para los cultivadores que entraban en las ruinas antiguas, con una cantidad limitada de compra por persona. Por supuesto, todas estas píldoras medicinales fueron refinadas por Zhongli, y el taoísta Xingyu las compró al precio original. Durante estos 3 días de preparación personal, Zhongli fue al pabellón de la iluminación Yuanbao para leer los libros recién llegados, mientras que Xiao Yunan fue al pabellón de refinamiento de artefactos Yuanbao para revisar su profunda espada espiritual de hierro. Tras regresar de la capital, dejó aquí la profunda espada espiritual de hierro para su mantenimiento y reparación. Sin embargo, esta vez el desgaste no podía solucionarse rápidamente, pues esta espada espiritual de bajo nivel era realmente demasiado vieja y estaba muy deteriorada. Xiao Yunan gastó una gran suma de dinero para contratar a un refinador de artefactos para repararlo, pero en las ruinas antiguas esta vez, solo pudo usar el tesoro mágico de grado inmortal, la espada destrozada que rompe ejércitos de sombras. Por otro lado, Luyan entró una vez más en el espacio del colgante de jade. Maestro, enséñame otro movimiento. Luyan apretó los puños frente a su pecho, con los ojos brillando como estrellas. El taoísta Xingyu estaba sentado en un pequeño taburete plegable, acariciándose la barba. Pronto entraremos en las ruinas. ¿Qué tipo de técnica quieres aprender? Por supuesto, un movimiento que será muy útil en las ruinas. Esta vez me llevaré el mérito principal. No seas tan agresivo, chico. No te preocupes por la máxima puntuación. Concéntrate en proteger tu vida. El taoísta Xingyu entrecerró los ojos y tuvo una idea. Hoy, tu maestro te enseñará una técnica secreta que puede salvarte la vida. ¿Una técnica secreta?, exclamó Luyan emocionado. Este movimiento se llama sin forma y sin egoísmo. Niño, observa con atención. Al oír esto, Luyan miró fijamente al maestro taoísta Xingyu sin pestañear. Pero en un instante, la figura del maestro taoísta Xingyu se desvaneció, e incluso su aura desapareció. Maestro, ¿a dónde fue? Luyan se rascó la cabeza, buscándolo por todas partes. Pero recorrió todo el espacio del colgante de jade y no encontró ni un solo cabello del taoísta Xingyu. Luyan se puso aún más ansioso. Después de un buen rato, se dio cuenta de que, aunque su maestro había desaparecido, había un taburete plegable extra en el suelo. Luyan se arrodilló inmediatamente en el suelo, sosteniendo el pequeño taburete plegable y gritando: «Maestro. Maestro, ¿es usted? Maestro, respóndame. ¿Te has convertido en un taburete plegable? Maestro». Gracias por ver. Si aún quieres ver más novelas de este estilo, suscríbete, comenta y dialoga en los comentarios para apoyarme. Eso me apoya mucho y te lo agradecería.